puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Vamos a invocar el nombre del Altísimo Dios. Vamos a darle gracias este día, Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que este día nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para invocar tu nombre, para buscarte en espíritu y en verdad, mi Rey precioso, para doblegar toda nuestra cerviz delante de ti y decirte gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias porque tienes una compasión permanente para con tu creación, para con la humanidad, Señor. Y gracias porque nos mandas a nosotros, tus hijos, a tu iglesia, Señor, a que reconciliemos a esa humanidad que no está reconciliada contigo, a que nosotros seamos un instrumento en tus manos, papi lindo, para que llevemos ese mensaje, esa palabra, esa esperanza de encontrarse contigo, Padre Santo. Muchas gracias. Bendito seas tú, Señor. Y perdónanos por todo aquello que ahora entendemos con la ayuda tuya, Señor, que no ha estado bien. Perdónanos de todo corazón, perdónanos. Síguenos ayudando, mi Rey, por favor, síguenos ayudando. Te necesitamos. Es que ya entendimos que separados de ti nosotros no hacemos nada, absolutamente nada y nada bueno. Precioso Dios, eres grande, eres maravilloso. Y es tan débil, es tan frágil, es tan imperfecta nuestra naturaleza, Señor, que ya entendimos también que podemos ser tentados en nuestra condición pecaminosa. En esta carnalidad que tenemos, precioso Dios, podemos ser tentados para apartarnos de tu guianza, Señor. Por favor, socórrenos. Ten misericordia, ten compasión de nosotros y síguenos ayudando, mi Rey. Que tu poder repose sobre nosotros y, Señor, se fortalezca, se empodere, papi lindo, y nos ayude no solo a resistir la tentación, a soportarla, sino a vencerla, papi lindo, para gloria de tu nombre, gozo, bienestar, deleite nuestro, Señor. Muchas gracias. Eres maravilloso, papi lindo. Eres precioso. Hoy queremos, Señor, rogarte, Señor, pedirte con todo nuestro corazón. Cuando el mundo terrenal, en buena medida, Señor, en diferentes continentes de la tierra, Señor, se proponen celebrar, Señor, una semana mayor, nosotros te decimos a ti, papi lindo, te pertenecemos. Tu gobierno lo necesitamos en nuestra vida. Ten misericordia de nosotros. Y al compadecernos, Señor, de nuestro prójimo, de nuestro semejante, te pedimos que bendigas con nosotros, papi lindo, en el todopoderoso nombre de Jesús, a tu iglesia, papá, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala y a todas las naciones de la tierra, Padre Santo, a nuestros ministerios
segador y gran cosecha. Señor, a cada familia, a cada persona congregada presencialmente como ahora y virtualmente allá, detrás de las cámaras, papi lindo. Bendícelos juntamente con nosotros, los bendecimos con toda bendición. Padre bendito, pon palabras en nuestra boca, pon gestos en nuestra actitud, Señor, que puedan testificar de que tú eres grande, Señor. Que nosotros respondemos a un fruto que proviene de la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Maravilloso eres tú, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, te adoramos y te bendecimos, papi lindo. Es en el todopoderoso nombre de Jesús que entregamos esta petición, este clamor, esta oración a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Y vamos a declarar también, hermano, lo que hemos creído en nuestros ministerios, en nuestra congregación, y vamos a decirle a Él: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Hay un cuento clásico, hermanos, que seguramente todos los que hoy estamos acá, tanto presencial como virtualmente, oyéndonos, seguramente conocemos. Este cuento también tiene una película de esta empresa, de un ratón, ustedes la conocerán, que se llama Blancanieves. Y es una mención no pagada, porque actualmente pues hay una versión que se hizo y está distribuyéndose, que por cierto le está yendo muy mal debido a que tratan de inyectarle a este tipo de películas toda esta ideología que se está viendo en la actualidad, en la humanidad, y pues hasta el mundo está rechazando todo ese tipo de cosas, hermanos. Pero decíamos que esta película clásica de Blancanieves nos cuenta la historia de esta jovencita, Blancanieves, como la persona más bonita, más hermosa, no sé si del reino, del bosque, del lugar, pero que la madrastra le tiene envidia a esta belleza que tiene, y por lo tanto en muchas ocasiones la madrastra trata de matar a Blancanieves. Entonces nos damos cuenta como incluso en estos cuentos que son para niños, estas historias que son para niños, nos muestra hasta dónde puede llegar la envidia de una persona, hasta dónde puede llegar esto. Pero no nos vayamos tan alejados también. Si nosotros nos vamos a la palabra, viendo, aunque esto es un cuento, pero si nos vamos a la realidad, en la palabra también nos encontramos muchas de estas situaciones en las cuales la envidia de un ser humano puede llevar a la muerte de otro incluso. Si recordamos nosotros el primer homicidio ya en el libro de Génesis con Caín matando a su hermano Abel como consecuencia de la envidia que tuvo recordamos que presentó su ofrenda, no fue aceptada por el Señor, y entonces esta envidia llevó a matar a su hermano. También recordamos la historia de José con sus hermanos, que buscaban matarlo a ellos también por esta envidia que le tenían a José. Entonces ellos, según para no mancharse las manos, pues terminan vendiendo a su hermano para que otro lo mate. Pero sabemos que lo que nuestro Señor hizo con José, y conocemos la historia, pero lo básico de esto es la envidia que se estaba manifestando en los hermanos de José, la envidia que se manifestaba en Caín, la envidia que se manifestaba en esta hermanastra, o esta madrastra, perdón, del cuento de Blancanieves. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la etimología de la palabra envidia, es decir, cuál es el origen de esta palabra, se nos dice que viene del latín invidia, con i al inicio, que significa literalmente mirar con malos ojos. El in, que implica algo negativo, algo malo, y el vidie, que es el ver. Pero sabemos que la palabra también menciona esta palabra envidia, y cuando nosotros vamos al hebreo, nos encontramos con dos palabras, que una es Q-I-N-A-H, que es tener celo, o tener celos, y tener ardor. Y también nos encontramos con otra palabra hebrea que también engloba esta palabra envidia, que es
chamad, que se relaciona con la codicia. Pero en el griego también nosotros vemos que esta viene de una palabra que significa malicioso, que es ph-tonos, no sé cómo se pronuncia, hermanos, tal vez puede ser fotonos o ptonos, pero básicamente esta palabra que viene del griego es malicioso. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo esta palabra en sus diferentes etimologías, la raíz de donde viene, nos damos cuenta que, pues, significa celos. Vemos cómo se relaciona con un ardor que puede haber interno en la persona, una molestia ahí. Se relaciona incluso con la codicia o con el ser malicioso, que hay algo ahí que no quiere nada bueno para otro. Entonces, dicho todo esto, hermano, nosotros quizá ya muy fácilmente nos podemos dar cuenta de cuál es el mensaje, de qué es lo que nuestro Señor nos va a hablar el día de hoy. Y nuestro Señor nos habla alrededor de oír con atención transforma. No, hermanos, es broma, todos. Nos va a hablar sobre la envidia, hermanos. El tema tiene por título: la envidia nos separa de la transformación. Y para ello yo los voy a llevar al Nuevo Testamento, hermanos, para que nos ubiquemos en la carta de Santiago, a ubicarnos en su capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando nosotros entonces, hermanos, nos detenemos un poquito en esta palabra que nuestro Señor nos está hablando acá en Santiago, en su capítulo 3, versículo 15 y 16, nos está diciendo nuestro Señor: tengan cuidado, pónganle ojo, porque puede haber alguien que esté manifestando estos celos, puede haber alguien entre ustedes que se esté manifestando con envidia, con contención, es decir, con pelea, con disputa, tratando de dividir, tratando de separar, tratando de romper. Y ese es alguien que no está caminando dentro de mi voluntad. Entonces, ojo ahí, cuidado ahí. Y mire cómo es que nuestro Señor lo relaciona acá. Y dice que nuestro Señor lo atribuye ya no tanto a conductas humanas, sino que este tipo de conductas que vienen, los celos, donde hay envidia, donde hay contención, ya son más conductas animales, o mucho peor, ya son conductas diabólicas. Ya son conductas que vienen del reino de las tinieblas. Entonces, mira hasta dónde lleva nuestro Señor para hacer la relación, para hacer el símil de que este tipo de manifestaciones ya no es cualquier cosa. Este tipo de manifestaciones de envidia, de celos, de contención, ya no son tanto conductas humanas que se puedan estar presentando ahí. Lo terrible, hermanos, que no solo se presente esta conducta, como lo dice su palabra, esta conducta diabólica, sino que también dentro de esta persona también estén habitando quién sabe cuántos espíritus o qué tipo de espíritus que estén provocando este tipo de conductas. Entonces, hermanos, donde se manifiesta estos celos, donde se manifiestan esta envidia que decíamos que es lo mismo cuando vamos al original de estas palabras. Y cuando hay contención, entonces nos vamos a dar cuenta que ahí todo es perverso, que allí solo hay maldad. Que cuando nosotros observamos estas características dentro de una persona, ahí lo que busca simplemente es destruir. Todo lo que puede haber ahí no es para restauración, todo lo que pueda manifestar no levanta, todo lo que pueda manifestar no restaura, no fortalece, sino que todo lo contrario. Porque hemos dicho, hermanos, que son conductas parecidas a conductas de demonios. Y cuando vamos a la palabra, hermanos, sabemos que ellos solo están para robar, para matar y para destruir. Entonces, si son conductas que se están manifestando en nosotros, entonces también esperemos en algún momento ver todo este tipo de manifestaciones y pues las vamos a ver también, hermanos. Entonces, esto de los celos, hermanos, decíamos, de la envidia, no es cualquier cosa, no es algo que nosotros tengamos que ver como algo muy simple, como algo muy sencillo, como algo que simplemente le está pasando, porque en algún momento, también tratando de ayudar a estas personas,
o si en algún momento nosotros hemos manifestado este tipo de conductas, podríamos tener también los entendimientos entenebrecidos, como dice la palabra, los corazones entenebrecidos, los corazones duros, y por más que en algún momento nosotros, siendo guiados por el Espíritu de nuestro Señor, siendo guiados por Él, tratamos de ayudar, tratamos de hacerles ver qué es lo que está pasando con sus vidas, pues en algún momento no van a poder reconocerlo, justamente por este entenebrecimiento, por estas conductas que se están manifestando en nuestra vida. Yo mal, si yo no estoy mal, ustedes están mal al creer que yo estoy mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con este tipo de cosas, porque en algún momento nosotros tratando de ayudar, tratando de hacer ver que las cosas no están yendo por el camino en el que nuestro Señor quiere que vayan las cosas, y tratando de hacerles ver que tienen una venda, que tienen una atadura del reino de las tinieblas en sus vidas, que Satanás está trabajando ahí con ellos para poder destruir, pues en algún momento, al no poder verlo, al tener este entenebrecimiento de nuestro entendimiento, incluso podríamos llegarles a caer mal a alguno de ustedes si nos acercamos para poder tratar de ayudarles, como decíamos. Y es justamente lo que dice la palabra, hermano, cuando vamos al a la carta a los Gálatas, siempre acá en el Nuevo Testamento, allí atrásito de donde nos encontrábamos, pero ahora en su capítulo 4 y versículo 16 dice de la siguiente manera: ¿me he hecho pues enemigo o vuestro enemigo por deciros la verdad? Y qué terrible, hermano, que en algún momento, al nosotros tratar de ayudar, al nosotros tratar de hacer algo, tratar de hacerles ver, como decíamos, qué es lo que está pasando en sus vidas, en algún momento se conviertan en enemigos de nosotros por hablarles con la verdad, por hablarles con la palabra, por exhortar, con confrontar con esta verdad. Y pareciera, hermanos, que no pasa, pareciera que no es así, pero finalmente, cuando nosotros vemos a la iglesia, finalmente esto sí pasa. Pareciera que somos enemigos, pareciera que somos de un bando, que somos del otro, y a ver quién es el que pega más fuerte, quién es el que pega más duro, pero no es así, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Proverbios, al leer el capítulo 24, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y en el capítulo 3, siempre acá de Proverbios, ahí atrásito, pero ahora en su capítulo 31 y el 32, dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Yahvé Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué es lo que estamos en algún momento, hermano, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de ese altísimo Dios Trino? ¿Qué es lo que estamos deseando de los impíos? ¿Qué es lo que estamos deseando de aquellos que no conocen a nuestro Señor? ¿Qué es lo que deseamos de aquellos que se manejan conforme a su voluntad, conforme a su propio propósito? Aquellos que se encuentran en el mundo. ¿Cuáles son entonces, hermanos, estas envidias que podemos tener hacia ese tipo de personas? Porque en algún momento estamos deseando tener lo que ellos tienen, y nos atrevemos a reclamarle al Señor y decirle: Señor, pero yo te sirvo, Señor, pero yo voy a la congregación, Señor, pero yo tengo un liderazgo, pero yo tengo una coordinación, pero yo te canto, pero yo oro, pero yo leo la Biblia. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener esto que aquel sí tiene? Si aquel es desobediente, si aquel está en el mundo, si aquel no hace nada de lo que yo hago, ¿por qué yo no puedo tener? ¿Por qué a mí no me das lo que él sí tiene? En algún momento, hermanos, podemos estar manifestándonos de esa manera. Podemos estar manifestando esa envidia para con otros y sin siquiera darnos cuenta de que eso está pasando en nuestro corazón, de que eso está pasando en nuestra vida. Y entonces vamos, y al no ver, entre comillas, la respuesta de nuestro Señor, porque no tenemos ese oído para poder atender su voz, entonces nos acercamos, nos vamos metiendo en el mundo, y bueno, ¿y usted cómo le hizo para tener esto? ¿Y cómo le hago para tener esto otro? ¿Y cómo alcanzó aquello? Y sí, usted haga esto, haga lo otro. Y aunque sean caminos torcidos, aunque no sea lo que nuestro Señor quiere para nuestras vidas, entonces nosotros decimos sí a todo eso. ¿Por qué? Por querer alcanzar algo que nuestro Señor aún no nos quiere dar por un propósito, por alguna razón. Y es justamente, hermano, lo que dice acá la palabra, lo que leemos en Proverbios, que no sigamos ninguno de esos caminos, pero nosotros, al querer hacer nuestra voluntad, entonces hacemos lo que queremos, hermanos. No tenemos la capacidad de poder oír a nuestro Señor. Y como no vamos entonces también a la palabra,
como no nos detenemos un poco para saber qué es lo que nuestro Señor nos quiere decir a través de ella, entonces todavía estamos muchísimo más perdidos. Y no digamos que nos quisiéramos acercar a alguien que nos pueda guiar, que nos pueda orientar en consejería, en administración, porque ¿qué tiene que saber él o qué tiene que saber ella de mis problemas? Hay un problema muy grande, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor, que es que justamente como en algún momento también se le hablaba a los jóvenes, es que le tienen mucho miedo a la administración, que le tienen mucho miedo a la consejería. Y no sabemos o no sé por qué este miedo, por qué el no acercarse a poder desnudarse completamente y decir, estas son las cosas que me pasan, por favor ayúdenme. Porque va a llegar el punto, hermanos, en que las cosas van a ser tantas en el corazón, van a ser tantas las cosas que se acumulan, que pues al manifestarse todas juntas va a ser muy difícil tratar de detener eso. En algún momento nosotros queremos vivir como viven en el mundo, con aquellas cosas que se tienen en el mundo, pero también queremos hacer la voluntad de Dios. Y esto no se puede, hermanos, esto no se puede hacer. O dice la palabra, o somos amos del mundo, de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne, o nuestro amo es ello, le servimos a ello, o le servimos a nuestro Señor. Nuestro amo es Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros o se manifiesta esta envidia, estos celos para con alguien, especialmente para con los del mundo, y nos empezamos a acercar a ellos, pues finalmente vamos a terminar haciendo justamente lo mismo que estas personas hacen. En la primera carta a los Corintios, hermanos, en el Nuevo Testamento, en su capítulo 13 y versículo 4 dice de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y si seguimos, vemos cuáles son las características del amor. Pero muy especialmente alrededor de este tema nos damos cuenta que el amor no tiene envidia, dice la palabra. Y es que, hermanos, ¿será que aquel que tiene el amor del Altísimo Dios en sus vidas, será que aquel en el cual se ha establecido el Espíritu de Dios en él, será que en algún momento va a empezar a pensar en envidias, va a tener envidias acerca de su hermano, acerca de su prójimo? Porque cuando el amor de ese Altísimo Dios, hermanos, está en nosotros, entonces ese tipo de manifestaciones no se dan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas estas manifestaciones, y de lo que hoy estamos hablando, que es la envidia, son manifestaciones carnales. Entonces, hermanos, si el amor de Él está en nuestras vidas, si nosotros somos capaces de poder manifestar el amor de Él, es porque Él ya llegó a nosotros. Es porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. No se puede decir que nosotros manifestamos del amor de Dios si no lo tenemos a Él en nuestras vidas, si Él no nos ha dado de ese amor. Pero tampoco nos descuidemos, hermanos, porque ante cualquier descuido que podamos tener, entonces todo este tipo de manifestaciones carnales, humanas, van a llegar a nuestras vidas. Permitamos que sea Él el que tome el completo control de cada uno de nosotros. Y como dice siempre acá en la primera carta a los Corintios, pero ahora en su capítulo 3 y versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, es lo mismo que envidias, lo hemos entendido, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Acaso no debería manifestarse este amor de ese Altísimo Dios Trino en su iglesia? Esa es la pregunta que se está haciendo acá y que está haciendo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a aquellos que lo estaban oyendo en este momento, y ahora lo que nuestro Señor quiere decirnos a nosotros. ¿Acaso no debería mostrarse ese amor del cual estamos hablando? ¿Acaso no debería mostrarse el amor de nuestro Señor? Entonces, ¿por qué todavía los celos? Entonces, ¿por qué todavía hay contiendas entre ustedes? Entonces, ¿por qué todavía hay envidias entre ustedes? ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué pasa en ustedes? ¿Será que ustedes finalmente sí son espirituales, nos está diciendo nuestro Señor acá? ¿O finalmente son carnales? Porque aquí el apóstol Pablo directo se las tiró, hermanos. No, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales y están viviendo como hombres. Pero qué triste, qué lamentable sería, hermanos, que la iglesia, después de tanto oír, después de tanto estar, después de tanto perseverar, de tanto militar en el reino,
todavía esté manifestando este tipo de cosas carnales, humanas, y se le tenga que decir, no, es que no son espirituales todavía, es que todavía hay mucha carne ahí, es que todavía son carnales. Y en algún momento, hermanos, se vive como que si no conociéramos a ese altísimo Dios Trino, como que si Él no existiera, porque estamos viviendo como nosotros creemos que es conveniente, aunque muchas cosas en nuestra vida nos estén manifestando de esa manera. Siempre acá en Gálatas, pero en su capítulo 4 y versículo 9 dice de la siguiente manera: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque este es el problema. Decíamos, parece que no conocemos a ese altísimo Dios Trino, sino que es Él el que nos conoce a nosotros. 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué regresar a donde nos trajo nuestro Señor? Está diciendo acá. ¿Por qué volver de donde venimos? ¿Por qué volver nuevamente a caer en lo mismo? Y en el 5:21, hermanos, que esta es una cita muy conocida, y nos damos cuenta una vez más por qué este tipo de cosas no pueden ser compatibles con el reino de los cielos. Nos habla acá de la obra de las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. Sí, es que, bueno, finalmente quien me perdona es ese altísimo Dios Trino. Él derramó su sangre por mí. Y sí, correcto. Pero el problema, hermanos, es que en algún momento, aunque Él nos perdone, aunque Él nos limpie, seguimos practicando las mismas cosas. Seguimos practicando la misma desobediencia, el mismo pecado, estas mismas manifestaciones carnales, humanas, se siguen manifestando en nosotros y como consecuencia se siguen practicando. Entonces, hermanos, nuestro Señor no nos está diciendo acá que no va a perdonar de esas cosas y por ello no vamos a poder tener acceso al reino de los cielos, sino que los que practican tales cosas, que es muy diferente. Él nos perdona, sí, pero nosotros las seguimos practicando. Entonces ahí es donde tenemos que tener ojo, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque la palabra, hermanos, cuando nosotros la vemos, es muy clara, es muy concisa, es muy puntual en lo que nos quiere decir. Nuestro Señor es así. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que en algún momento se está envidiando para con otros? Le estoy envidiando cómo viene vestido, envidio su ropa, sus zapatos, su corbata, cómo le dicen quizá, cómo lo tratan, que aquí, hermanos, todos somos tratados con el mismo amor. La gran diferencia, hermanos, es que ustedes se dejen amar, y ese es el problema. Y si ustedes se dejan amar, entonces van a ser amados como todos, y mostrando ese amor que le tenemos a todos. Pero si en algún momento rechazan y se detienen y no quieren, entonces vamos a hacer siempre la batalla, pero también es necesario superar todo ese tipo de cosas en nuestras vidas. Entonces, hermanos, quizá estamos envidiando el don que nuestro hermano en la fe tiene, estamos envidiando el talento que tiene, estamos envidiando lo que nuestro Señor le ha dado a esta persona, a este siervo, estamos peleando, estamos envidiando el liderazgo que tiene. ¿Qué es lo que estamos envidiando, hermanos? ¿Cuál es el celo que tenemos para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano? Cuidado, hermanos, en algún momento con nosotros el querer estar haciendo algo con el propósito simplemente de poder alcanzar un título. Si es que yo voy a hacer esto para poder estar en alabanza, yo voy a hacer esto para poder estar en escuela dominical, voy a poder hacer esto para poder hacer muchas cosas, y quizá en algún momento van a quitar a este y ya me van a poner a mí. No, hermanos, es que lo que nuestro Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién puede quitar eso? Si cada uno de nosotros dice su palabra que somos útiles y necesarios como parte del cuerpo de Él aquí en la tierra, entonces ¿cuál es el problema con estar peleando con parte de este mismo cuerpo? Con estar envidiando cosas que tiene un cuerpo. ¿Acaso un pie no es necesario? ¿Acaso una mano no es necesaria? ¿Acaso la cabeza no es necesaria? ¿Acaso son necesarias 2 cabezas? ¿Son necesarios 4 brazos? ¿Son necesarios 3 pies? No, hermanos, nuestro Señor a cada uno de nosotros nos ha dado algo. Y ese algo es lo que nosotros tenemos que poner en práctica delante de Él. No para ver qué es lo que dicen de mí, no es para que a mí me echen flores,
sino para poder hacer su voluntad, para poder agradarlo a Él, para poder honrar su nombre. Ese es el propósito de todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Hay dones, talentos, si nos ha dado algún tipo de liderazgo, etcétera, hermanos. No estemos buscando el estar haciendo cosas para alcanzar un título, decíamos, porque no solo el liderazgo de estos ministerios no va a ser guiado por el Señor para poder entregarlo, sino que ustedes también se van a sentir frustrados al no alcanzar eso que quieren como deseo natural, como deseo carnal. Y esto no es competencia, hermanos, para ver quién tiene más, o competencia para ver quién, entre comillas, tiene lo mejor. Y hemos dicho que aquí no hay nadie mejor, hermanos. El mejor se llama Jesucristo, y es eso lo que nosotros queremos que vean en cada uno de nosotros. Siempre acá en Gálatas, hermanos, pero ahora en su capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entre esas pasiones, entre esos deseos, ahí va la envidia, ahí van los celos, ahí van querer lo que otro tiene. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es que si decimos, hermanos, que vivimos por el Espíritu, que sabe cuál es el sinónimo, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo fui rescatado por Él, sí, yo le sirvo a Él, sí, yo le obedezco a Él, entonces no andemos como si estuviéramos caminando en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne. Es que, como decíamos, hermanos, si nosotros no somos capaces de llevar nuestra naturaleza humana, si nosotros no somos capaces de llevar nuestra carne a la cruz, todas estas manifestaciones carnales se van a seguir manifestando en nuestras vidas. Jamás, hermanos, van a terminar todo este tipo de cosas porque nosotros no somos capaces de morir a nosotros y llevar nuestra naturaleza humana a morir a la cruz también. Simplemente, como decíamos, vamos a querer ser una mejor versión de nosotros mismos. Si es que ya no lo hago tanto como antes, si es que ahora me congrego, si es que ahora yo oro, si es que ahora yo leo la Biblia. Pero nuestras vidas están manifestando justamente lo que nuestro Señor quiere. No lo están. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana todavía no ha sido llevada a la cruz, todavía no ha sido crucificada, porque todavía no hemos muerto a ello. Y decíamos, hermanos, que nos tenemos que cuidar, porque cuando nosotros descuidamos a ese Espíritu Santo, cuando dejamos de ir a esta palabra, cuando dejamos de buscarlo en el Espíritu y en verdad, entonces el hecho de que nosotros en algún momento hayamos crucificado nuestra naturaleza humana, nuestra carne, no significa que no pueda bajarse de esa cruz, porque por eso vienen las tentaciones a nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? Bajar a nuestra naturaleza humana de la cruz, para que nosotros hagamos lo que la naturaleza humana quiere en nuestras vidas. Entonces, hermanos, al entender un poquito esto y ver cómo nuestro Señor nos lleva, nos damos cuenta por qué en algún momento somos tan susceptibles, por qué en algún momento caemos ante este tipo de cosas. Entonces, hermanos, no sirve el que simplemente nosotros estemos buscando ser una mejor versión de nosotros mismos, sino que busquemos ser la versión que Jesucristo mostró aquí en la tierra. Manifestar a Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo, hermanos, con este mensaje, con este tema. No sin antes, vamos a ir a una cita más al final del Nuevo Testamento, en Tito. Nos vamos a ubicar en su capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero finalmente, hermanos, ¿eso éramos nosotros o todavía seguimos siendo eso? Llega el punto, hermanos, en que terminamos aborreciendo incluso a nuestra propia familia consanguínea. No digamos cuánto más se llega a aborrecer a la familia espiritual, porque vimos, hermanos, que un corazón lleno de envidia no es capaz de manifestar el amor de nuestro Señor. Ese amor verdadero del que leímos, sino que un corazón lleno de envidia lo único que va a mostrar es maldad, es perversidad, es decir, simplemente naturaleza humana.
todo lo contrario al reino de los cielos va a manifestar ese corazón. Entonces, hermanos, decíamos que para ir concluyendo, la envidia es una conducta que más cerca de estar de una conducta humana, de una conducta carnal, se encuentra más cerca a la conducta demoníaca. Y recordemos, hermanos, a Luzbel, allá, el ángel más precioso creado por nuestro Señor, su corazón se llena de envidia y quiere ser como Dios. Quiere quitar a nuestro Señor de su trono y Él ser Dios. Entonces de Él nace la envidia. Y entonces entendemos por qué la palabra, cuando vamos y la leemos, nos dice que es más cercana a esta conducta, no a la conducta humana o carnal, sino que a este tipo de conductas de espíritus demoníacos. Efectivamente, hermanos, yo espero que hayamos podido entender y conocer que la envidia nos separa de la transformación. Y nos separa de la transformación, hermanos, porque son conductas carnales. Es mucha naturaleza humana la que se manifiesta. Y la envidia, al ser obra de esta naturaleza humana, al ser obra de la carne, hermanos, es necesaria llevarla a la cruz, es necesario llevar nuestra naturaleza humana a que muera en la cruz, para que esta manifestación muera y sea el amor de nuestro Señor el que se manifieste en nosotros, para poder manifestarlo también y hacerlo extensivo a nuestro prójimo en general. La honra y la gloria siguen siendo, hermanos, para nuestro altísimo Dios Trino. A decirle a Él, usted levante sus manos, usted cierre sus ojos, si usted quiere doblar sus rodillas, hágalo. Todo aquello, hermanos, que nazca en su corazón como consecuencia de que el Espíritu está hablando a cada uno de nosotros. Padres, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, que te damos a ti las gracias, Padre bueno, porque a veces sin darnos cuenta, Señor, estamos envidiando muchas cosas, Señor, estamos teniendo unos celos en contra de alguien, Padre Santo, y no nos damos cuenta de todo ello, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te pedimos que por favor nos perdones, Padre Santo, por ese sentir en cada uno de nosotros que el día de hoy hemos entendido, Padre bueno, que es nuestra naturaleza humana, Padre bueno, manifestándose. Ya no queremos vivir ahí, Señor. Queremos llevar a esa naturaleza a la cruz, Padre bueno, para que sea Jesucristo el que gobierne nuestras vidas, Señor. Para que sea tu Espíritu, Padre bueno, el que tome el control completo de cada uno de nosotros. Queremos manifestar de tu amor, Padre Santo. Queremos manifestar, Señor, de aquello que tú nos has dado para nuestro prójimo, Padre Santo. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor. A ti te damos las gracias, Padre bueno, porque sabemos, Señor, que tú nos sigues hablando a cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, te damos en el nombre de Jesús, Señor. La envidia es una manifestación de nuestra naturaleza humana, dice la palabra, que justamente cuando se hace una realidad en cada uno de nosotros, es porque le estamos dando paso a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad. Nuestro Señor nos invita a que nosotros llevemos a la cruz toda nuestra naturaleza humana para que estas manifestaciones, para que estas obras de nuestra carne puedan morir y que sea Él el que tome el gobierno de nuestras vidas. La envidia es un bloqueo para la transformación. La envidia no permite que nosotros seamos transformados, y lo que nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros es que vivamos esa transformación que Él tiene para la vida de aquel ser humano que se deja transformar. La honra y la gloria siguen siendo para nuestro Señor.